¿Hasta que terminamos de ver a Platito? ¿Lo vimos? Estábamos viendo unos conceptos. ¿Y cuáles vimos? ¿Terminamos de ver la de Platito en reclutamiento? Sí. Sí. Ah, perfecto. Empezamos a ver anomalías también, ¿verdad? Entonces. Nos quedamos en anomalías, doctora. Ok, Lili, ¿explicamos los tipos de anomalías ya? ¿Menores y mayores? Sí, eso sí pensamos. Sí. Ah, muy bien. Terminé de explicarles. Sí, doctora. Ya se ve perfecto, gracias. Bueno, resulta que ya que tenemos el término de malformaciones, lo primero que quiero aclarar es la palabra congénito, que si bien no es un concepto que sea trascendental para los ejes del tema, sí es trascendental entender la diferencia, porque congénita o congénito, la gente le hace referencia a creer que es genético, y congénito lo único que significa es que está presente al nacimiento, ¿ok? Es lo único que está que significa. ¿Okay? Presente al nacimiento es su significado. Y eso no significa que porque esté al nacimiento tiene su origen en el genoma, en algo genético. Puede ser algo multifactorial, simplemente que se presentó de manera congénita, ¿sí? Ahora, lo congénito puede tener dos causas, claro que sí. Puede tener un origen genético. O puede tener un origen multifactorial. Pero no lo sabremos hasta que no lo estudiamos, ¿ok? Esto es bien importante, hay que tenerlo presente porque si no lo tengo presente lo puedo confundir con los términos que estamos revisando. El término que a continuación vamos a revisar es malformación. La malformación a su vez hay que diferenciarla de la deformación y también de la disrupción. ¿Okay? Voy a empezar con el término relacionado a malformación. Si es el asunto importante con malformación, entonces yo estoy intuyendo que es algo genético, ¿sí? La malformación implica que encontré las causas suficientes clínicas o de laboratorio para dar una conclusión a mi paciente de que su problema sí es genético. Entonces, dentro de todas las anomalías, puedo encontrar que son secundarias a malformación, a deformación o disrupción. Pero si esa anomalía es de origen genético, entonces es una malformación, ¿sí? Las malformaciones son el resultado de cambios en el material genético que puede ser intrínseco al individuo o causado por el medio ambiente. Si, por ejemplo, una mamá estaba embarazada y durante su semana 8 de gestación consumió algún fármaco que resultó ser teratógeno, como la difenitoína o el ciprofloxacino que cierra centros de crecimiento, o el ácido valproico que sirve para controlar convulsiones, la warfarina, y esa es la causa de daño en material genético, entonces ahí sí es una deformación, porque aunque el origen fue multifactorial, sí cambió el material genético, y ese bebé va a nacer ya con ese cambio, y las complicaciones en anomalías físicas, evaluables, misibles de ese bebé, o sea, ese bebé sí va a tener una malformación, que en este caso será secundaria a un teratógeno. Pero también puede acontecer que el propio bebé ya venga con el material genético, ya sea desde que sus papás formaron gametos, o en el cigoto, o en las primeras divisiones, o durante algún momento de su gestación, ¿ok? Eso sí es una malformación. Obviamente, entre más tempranas sean las alteraciones genéticas, mayores serán los problemas que va a tener ese bebé como complicaciones clínicas. ¿Sí queda claro esto? Sí, doctora. ¿Sí? Ahora, voy a poner algunos puntos importantes de las malformaciones. Las malformaciones, ¿sí? No tienen permítanme, ¿sí? Ay, dejé de presentar, chintrolas. Ya. Las malformaciones no tienen una cura. Por ejemplo, voy a diferenciar, yo de ponerles la imagen, pero mejor se la dibujo.
Todos han oído hablar del pie sambo, ¿verdad? Algunos han oído que son piecitos en los cuales, si esta es su piernita, el pie queda con una rotación hacia el lado interno y se ve con una prominencia en el área del calcáneo. Si lo han visto. El pie sambo tiene dos orígenes. Uno puede ser la deformación y otro la malformación. Y para nosotros como médicos es muy importante identificar uno y otro, porque la malformación no va a regresar con un análisis y clínico y una posterior paso del tiempo, y la deformación sí. El pie sambo, si tiene su origen en una malformación, va a involucrar las estructuras internas, o sea, las óseas y las musculares. Por lo tanto, si yo como médico trato de regresarle el piecito a la posición original, trato de movilizarlo hacia la posición original, el pie no regresa. Incluso le puede causar dolor. Me voy a encontrar con un bloqueo para extendérselo, ¿ok? El piecito aquí ya yo debo de pensar que es una malformación, ¿sí? Por el contrario, si está su piecito, tiene la forma hacia adentro, ¿ok? Y yo hago esta exploración física para regresarlo y el piecito del bebé cambia su lugar, ¿ok? En ese momento yo lo debo considerar una deformación, porque implica que las estructuras óseas y musculares no tienen un problema. Lo que muy probablemente aconteció fue la posición que el bebé tomó durante su etapa de gestación. Probablemente recargó el piecito sobre el útero y luego el resto de la pierna y ahí permaneció mucho tiempo. Y entonces la estructura anatómica adquirió esa forma. En cuanto la estructura anatómica adquirió esa forma, entonces el bebecito puede regresar su pie a su estado normal justo en cuanto termine sus primeros semanas o meses de tratamiento, ¿ok? E incluso con el puro paso del tiempo, él con estarlo movilizando de un momento a otro, él ya puede regresar a estar bien. Él ya puede estarlo haciendo. En el caso acá no. Les dije, yo veo como médico que tengo un problema para estarlo regresando. Entonces, una es una malformación, porque sí está involucrando estructuras óseas y a esa le hemos visto mucho sus componentes genéticos, se los hemos visto mucho. Y la otra es aquella en la que el componente genético no se pierde y yo pues por eso puedo regresarle su pie a su lugar normal, porque es una deformación, es decir, nada en su material genético está afectado. ¿Queda clara lo que es una malformación? Sí, doctora. Sí, maestra. Bien, no se resuelven entonces con el paso del tiempo y sus tratamientos son muy diferentes a los de deformación. Una deformación, por el contrario, es una anomalía que es simplemente por un efecto mecánico de una estructura sobre otra. En este caso, como les dije, el mismo bebé se recarga su peso sobre su piecito y por eso queda así. Otro ejemplo de una deformación ocurre mucho en la cabeza. En el útero, conforme este va creciendo, va adquiriendo una forma más o menos así. Y sobre él va creciendo el bebé también, ¿ok? Ahora, el útero tiene 3 capas. ¿Cuáles son las 3 capas del útero, muchachos? Endometrio, miometrio y perimetrio. Muy bien. Y resulta que el endometrio es esta capita mucosa que es muy interna y que obviamente es con la que el bebé tiene contacto porque ahí fue donde se implantó, ¿verdad? Y de ahí está nutriéndose a través de su placenta, que generalmente está posicionada antero-posterior. Bueno. Y después está el músculo, ¿verdad? Que llamamos miometrio, y luego está el perímetro. Bueno, uno de los efectos de deformación que más comúnmente vemos son los miomas, sobre todo los submurales, los que están dentro del músculo. Generalmente los miomas no causan problemas serios, pero el problema es que el mioma sea un mioma que responde a hormonas del embarazo. Si el mioma responde a las hormonas del embarazo, va a ir creciendo junto con el bebé porque son las mismas hormonas. Y va alcanzando un volumen
de tal manera que en algún punto compite por el espacio con el bebé. Y mientras el bebé es chiquito, pues medio se va recorriendo y dice, bueno, no pasa nada. El problema es que el mioma empiece a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y reduzca seriamente el espacio del bebé. ¿Ok? Entonces, en ese momento, el bebé tiene que cambiar su posición. Y entonces, él busca la manera de acomodarse para estar junto con el mioma. ¿Ok? Si esto iba a ser la cabecita del bebé y esto es el mioma, pues ya se dieron cuenta que lo agarró de almohada. Si el mioma le es agradable, por poner un ejemplo, ahí se va a quedar. Y se va a quedar un tiempo suficiente como para nacer con una deformación en el cráneo. Obviamente, como no es una malformación, esa deformación se va a quitar después de que él nazca y con el paso del tiempo. Generalmente se resuelve en las primeras semanas, ¿ok? Y el bebé toma esa posición. Pero ojo, las deformaciones pueden ocultarnos otra condición. Una condición muy seria que se llama craneosinostosis, de las que voy a hablar a continuación. Pero entonces quiero ahorita que hagamos un hincapié en que las deformaciones son el resultado de algo mecánico que impacta sobre otra estructura. En el caso anterior que les dije del pie sambo por deformación fue el propio bebé que quizás posicionó su piecito aquí y aquí estaba su piernita y él mismo estuvo aventando con su piernita al pie, la chocaba contra el útero y ahí se acaba, ¿ok? En este caso, es una estructura externa al bebé la que ejerce la presión sobre una estructura propia del bebé y lo cambia. Ambas se resuelven después del nacimiento, ¿sí? Ahora, aquí hay algo muy importante, ¿sí? Hay una condición que se llama craneosinostosis. Dejen dibujar lo mejor que se puede el cráneo. El cráneo de forma normal suele tener una forma más circular u ovaladita que alangada hacia lo transverso o al anteroposterior. Eso es lo normal. Pero existen de repente condiciones, muchachos, en las cuales este equilibrio de ejes no se mantiene. ¿Cuáles ejes son los que a mí como médico me importan más? Los de diámetro antero-posterior y transverso, ¿ok? Suponiendo que acá está el anterior y que acá está el posterior, acá tendríamos entonces la cara y acá tendríamos la región de la nuca, ¿sí? Y hay otro eje muy importante para mí, que es el eje, ay, me quedó bien chueco, perdón. Voy a ponerlo con este. No, tampoco, no me salió peor. Ay, discúlpenle. Que es el eje transversal. Imaginen que me quedó bien, ¿ok? Este eje transversal determina el crecimiento hacia los lados y el equilibrio entre el eje anteroposterior y el transversal es el que determina que la cabecita tenga una forma dentro de los parámetros esperados. Ahora, la cabeza está dividida en suturas. Al frente tenemos nuestra sutura metópica, luego también tenemos a la coronal. La metópica se prolonga con la sagital, las parieto-occipitales, ¿sí? Y aquí tenemos al occipital. Entre las parieto-occipitales y la sagital y la coronal y la sagital existen estructuras llamadas fontanelas, lamboidea y bragmática para anterior y posterior respectivamente. Y bueno, estas estructuras tienen un momento de cierre muy particular. Por ejemplo, la zona posterior del cráneo del bebé cierra a los 6 meses aproximadamente después del nacimiento. Hay bebés que ya nacen con ella cerrada. Y a mí como médico me obliga a ir cuidando este cierre. Si nace con esta cerrada, pero las anteriores están abiertas y la sagital también, las paretotemporales también, no me preocupo porque la fontanela está cerrada. Pero si está cerrada y está cerrada lo demás, sí me preocupo, ¿ok? De ahí en más, si se cierra a los 3 meses, a los 4 meses, yo nada más tengo que hacer seguimiento porque se adelantó el cierre. Y esta cierra alrededor del año. También tengo que evaluar que no se cierre antes. Igual las suturas. Esto es muy importante para mí.
Cuando se produce un cierre prematuro de estas suturas, nos da algo que se llama craneosinostosis. Las craneosinostosis siguen una regla. ¿Cuál es la regla que siguen? Número 1, lo primero que hay que tener en consideración es que el cierre de las suturas es paralelo a la sutura que se cerró. O sea, la forma que toma el cráneo está en relación con el cierre de suturas. Y lo que me importa de ese cierre de suturas es la dirección o el eje de la sutura como tal. Yo voy a explicar ahorita 2 tipos de craneosinostosis y ustedes me van a investigar otros tipos, ¿sí? Voy a explicar los 2 más comunes porque son los que más vamos a ver en la clínica, pero eso no significa que de repente no podamos ver otro tipo de craneosinostosis, ¿ok? Bueno, la primera que vamos a ver es una sutura en la cual, si la regla me dice que la forma del cráneo es en relación al cierre de la sutura que cerró, entonces es una cabeza que se ve algo así, ¿ok? Elongada. Si yo tengo que respetar esta regla y la cabeza del cráneo, la forma del cráneo, perdón, está elongada, quiere decir que su eje de cierre fue la relación antero-posterior, porque ese es el eje que yo estoy evaluando ahorita, ¿cierto? Antero-posterior. Por lo tanto, el eje es este. ¿Qué sutura cerró tempranamente en este caso? La transversal. La sagital. No hay sutura transversal, no se llaman transversales. La sutura que cerró es la sutura sagital. Ese es el nombre de la sutura. Lo vieron ustedes cuando llevaron embrio y cuando llevaron anatomía. ¿Ok? El cierre fue la sagital. Por eso la cabeza se ve elongada, porque estoy elongándola en relación al cierre de la sutura. Y el cierre de la sutura es anteroposterior, entonces es la sagital. Doctora, entonces si se cerrara la sutura transversal, estuviera No hay como una está, sutura que se llame transversal, Fer. la coronal, perdón. Ajá. Si cerrara la coronal primero, entonces sería como la puso así, pero al otro lado. Ahorita vamos para allá, si quieres, ¿sale? Con la coronal hay muchas cosas que decir, por eso van a tener una actividad, porque la coronal cierra muy diferente de cómo cierra la sagital, porque la sagital es única y la coronal, igual que la parieta occipital, están divididas por la sagital a su vez, ¿te acuerdas? Okay. ¿Sí? Bueno, este tipo de craneosinostosis se llama dolicocefalia. Dólico significa alargado, cefalia cabeza, cabeza alargada o elongada, ¿sí? Muy por el contrario, si la que cierra es una sutura de tipo de eje transverso. La más importante en clínica, en frecuencia, es la parietotemporal. La parietotemporal en su cierre involucra qué eje de crecimiento, qué dirección de crecimiento. Transversal. Transversal. Cuando eso pasa, entonces la parte de crecimiento transverso se aplana. Como en este caso yo puse de ejemplo a la posterior, el aplanamiento se ve muy marcado en la zona occipital en comparación con la anterior, ¿ok? Y entonces a esto nosotros lo vamos a llamar prioritariamente braquicefalia. Ahora, braquicefalia puede tener su origen anterior y posterior, simplemente que braquicefalia se dejó catalogado para la zona posterior porque para la anterior hay algo muy particular con la plagiocefalia, ¿sí? Pero la braquicefalia, por lo tanto, implica que se acorta, braquia es pequeña, se acorta una parte de la cabeza y reduce el diámetro final, ¿sí?
A eso nosotros lo conocemos como braquicefalia y hay que estudiar que prioritariamente me voy a lo posterior. ¿Hasta aquí hay dudas? No, maestra. ¿No? Bueno, ahora, Yo sí, Miss. adelante. Y por ejemplo, cuando los bebés ya tienen un estado avanzado de hidrocefalia, ¿cómo es posible controlarlo? Me imagino que pues es muy difícil drenar el líquido, ¿verdad? Entonces, digamos, una forma como de que ya no le esté acumulando tanto líquido, ¿cómo lo hacen? Bueno, primero quiero aclarar que hidrocefalia no es un tema que corresponda a esto. Estamos viendo craneosinostosis y las craneosinostosis involucran los cierres tempranos de suturas. No estamos hablando de estructuras internas. La hidrocefalia tiene un mecanismo fisiopatológico muy distinto del cierre de suturas. La hidrocefalia es producto de un aumento en la producción y o disminución en la reabsorción de líquido cefalorraquídeo y que implica que las zonas ventriculares están aumentando su tamaño y son ellas las que están determinando, muy por el contrario, todo lo contrario a una craneosinostosis. El crecimiento del cerebro se ve rebasado y entonces impide que las suturas cierren. La hidrocefalia es una enfermedad completamente contraria a la craneosinostosis. En esta la cabeza no puede cerrar sus huesos porque el líquido está haciendo que crezcan demasiado el volumen. No crecen los huesos ni el cerebro. De hecho, el cerebro se ve comprimido por agua. Y eso termina impactando en un tamaño final, pero agrandado. La forma en la que nosotros hasta ahorita en medicina conocemos para controlar eso es una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, que es la más eficiente para la hidrocefalia. Ok, gracias, Miss. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Me van a investigar otros tipos de craneosinostosis, su mecanismo y cómo se ve, ¿ok? Así como yo ahorita expliqué los mecanismos de la dolicocefalia y la braquicefalia, así me van a explicar ustedes otros tipos de craneosinostosis, escafocefalia, turricefalia, trigonocefalia, plagiocefalia. Me van a investigar cráneo en trébol, todos los tipos de craneosinostosis, cómo llegaron a formarse y cómo se ven, ¿ok? Y yo voy a seleccionar a 3 de ustedes que al azar me las van a explicar en su mecanismo y cómo se ven, así como yo ahorita se los expliqué. Son varias suturas. Y no quiero que me digan, sí, yo recuerdo que la plagiocefala era que se cerraba la mitad del cráneo. Y no me expliques cuál mitad y qué consecuencias tenía eso. Por eso les voy a dar media hora. Es tiempo más que suficiente para que la investiguen. Solo les pido 3 cosas. Que me digan qué son, el mecanismo por el que se formaron y cómo se ven. Eso es lo que quiero. Por eso van a tener media hora para hacerlo. ¿Dudas? No, doctora. ¿Cuántas, maestra? Las que encuentren, pero mínimo quiero la plagiocefalia, oxicefalia, que también van a encontrar como turricefalia, trigonocefalia, cráneo en trébol y escafocefalia. ¿Ok? Ok. ¿Quieren que les deje esta presentacioncita de Paint o la quito? Sí, por favor, ahí. Ahí está bien, muchas gracias. Disculpe, Profesora, ¿puedo doctora. volver a repetirlos? Es que solamente alcancé a anotar plagiocefalia, trigonocefalia, cranocefalia. ¿Craneocefalia? Perdón, Ah, cráneo trébol, perdón, cráneo de Cráneo en trébol. trébol, ajá, cráneo en trébol. Escafocefalia, que también pueden encontrar como turricefalia, que son de las más comunes. ¿Ok? Ok, gracias. De nada.
Voy a nombrar lista, yo creo que ya llegó la mayoría, mientras ustedes van haciendo eso, ¿ok? Vinicio, Presente. Fátima, Presente. Laura Paola. Bueno, ya me habían dicho algo de ella. Michelle. Ella se dio de baja. Gracias, Eric. Michelle. ¿De Michelle saben algo? Maritza. Ella también se dio de baja, doctora. Doctora, tengo aquí. Mande. Creo que Michelle fue la que había dicho que fue a hacerse la prueba COVID. Ah, ok. Pero no se dio de baja, nada más fue a hacerse la prueba, según yo, no estoy seguro. Ok. Eric decía de Paola. Ah, perdón. De Laura, ah, ok. Gracias. Paola ya sí se dio de baja. ¿Y Maritza también se dio de baja entonces? Sí. Ok. Gerardo. Presente. Nadia. Nadia Sofía. ¿De ella saben algo? Ella sí se está conectando. Y estaba teniendo problemas con el internet desde la mañana. Bueno, desde ayer. Ok. Entonces a ver si se conecta al ratito. Leslie. Presente, doctora. Cristina. Presente. Enia. Presente. Lizzy. Presente. José Luis. Ok. Nadie, José Luis. Leslie. Pedro. Presente, doctora. La cosecha me la cambió. Lizzy. Presente, doctora. Enia. Yo. Aranza. Presente. Sonia. Presente. Jocelyn. Verónica. ¿Alguien sabe algo de Verónica? Ella estaba en otro salón y se integró a este. ¿No sabe nada de ella? Verónica, ¿qué es, doctora? Fernanda Martínez Reséndiz. No. ¿No? Héctor. Ok. Él me dejó un mensaje que porque no le había dado yo a entrar, pero pues yo le di a entrar a todos los que me pidieron solicitud. Sebastián. Presente. Lilia. Presente. Dejen que me actualice la página. Brandon. Brandon. Le puso presente en el chat. Ah, perdón. Alma. De Alma yo me acuerdo que se había presentado al principio, ¿no? ¿O no? ¿O alucino? Bueno, entonces no la tengo. Alma, ¿Cuál Alma? yo en fisiopato, ¿no? ¿Sí? Ok. Salma Samira. Salma ya me acordé. Eric Emanuel. Aquí presente, doctora. August. ¿Saben algo de August? Porque me parece que no ha ingresado a la plataforma desde hace 2 días. Había comentado que tenía problemas con su plataforma MES. Ok. Luz María. Aquí presente, doc. Fernando.
Presente, doctora. Valentina. Presente, Miss. ¿Saben algo de Valentina? Miss. Ah, no te oí, vale. Vale, contigo quería hablar. Oye, ¿qué pasó siempre? Porque conmigo sí estás inscrita, pero dices que te habían inscrito a otro campus. Sí, ya logré hablar con la coordinadora del campus Palomar y ya me regresó las clases, pero no las tenía el miércoles y ayer apenas, como ya después de las 12, fue que me las regresaron. Ah, ok. Ajá, por eso es que le envié la tarea por correo, Miss. Sí las vi, vale. Muchas gracias. Nomás quería saber qué había pasado siempre. Ah, no se preocupe, ya todo solucionado. Muchas gracias. Perfecto. Andrea. ¿Saben algo? Se da de baja, maestra. Ok, por eso me parece que nunca he ingresado a la plataforma. Perfecto. Bueno, los dejo haciendo su actividad para no interrumpirlos. Gracias, chicos. Doctora, Mándeme. ¿puede poner los nombres de la canosinatosis en Y Jocelyn, a ver, muéstrame tú cómo vas. Leslie. Poroteo la sagital con la coronal, ¿eh? Pero está bien, lo hiciste muy bien. Dame ahora oportunidad, mándeme. Yo tengo una duda. En Dime, plagiocefalia, lo que acabó de exponer Eric, ¿eso sí se cierra la estructura coronaria o es solamente como por una presión externa? Ahorita voy a explicarlo porque Eric nos explicó plagiocefalia por deformación y ahorita yo les explico plagiocefalia por malformación. Ah, ok. ¿Sí? Miss, tenía un poquito de información acerca de eso y de hecho creo que Eric presentó plagiocefalia de la sutura occipital, pero también había visto que hay coronal y también hay otra que se llama, permíteme tantito, aquí la tengo. Y la otra es la del oblicuo o la funcional. Así es. Déjenme explicarles ahorita la diferencia y ya creo que se van a aclarar sus dudas, ¿va? Permítanme compartir. ¿Ustedes ya ven Paint, muchachos? Sí, doctora. Perfecto. Bien, vamos a recordar entonces que nuestro cráneo tiene algunos puntos muy importantes para nosotros. Ay, Dios, me quedó medio mal cerrada, pero por ahí está. Estos son nuestros puntos muy importantes, las parietas occipitales y la fontanela lambdoidea en la parte posterior, bregmática, fontanela, suturas coronal, metópica y la sagital, ¿ok? Son nuestros puntos eje. Estas suturas, muchachos, pueden sufrir plagiocefalia mediante dos mecanismos principales. Una, que sea propiamente una malformación. Si es una malformación, entonces a fuerza es una craneosinostosis, ¿ok? Si es una craneosinostosis, implica que sí hay un cierre prematuro de la sutura y las craneosinostosis como tal pueden ocurrir en el área anterior o en el área posterior, pero donde más se afecta es el área anterior. ¿Qué quiere decir? Que si yo como médico me encuentro una plagiocefalia de área anterior, lo primero que tengo que pensar que es una malformación. Si me encuentro una plagiocefalia en el área posterior, entonces lo primero que tengo que pensar es que es una deformación y no es propiamente una craneosinostosis. Como bien les dijo Eric, en el caso de plagiocefalias,
Las más comunes son las de tipo de deformación y ocurren en el área posterior del cráneo, porque son posicionales. Ya dije que las deformaciones son por el producto de presión que existe de un efecto, de un objeto sobre otro por puro efecto mecánico. Hemos visto deformaciones del tipo plagiocefalia occipital congénitas y hemos visto deformaciones del tipo plagiocefalia postnatal. En el caso de que sea congénita, es muy probable que el bebé pasó recostado sobre alguna estructura, sea el útero o sobre su manita o un mioma durante mucho tiempo el área occipital y se alcanzó a deformar una sutura. Tienen una característica, son unilaterales, ¿ok? Afectan solo un lado. Es posicional, por lo tanto, y se resuelven con el paso del tiempo. Simplemente, Eric les puso un ejemplo importante, el cómo acostó el bebé. Anteriormente, la Asociación Americana de Pediatría nos decía que los bebés tenían que estar recostados sobre su área occipital, pero como la tasa de muerte de cuna aumentó por una broncoaspiración, entonces ahora tenemos que lo ideal es que el bebé duerma de lado. Y lo más perfecto sería que se le esté cambiando al bebé de posición cada que el bebé duerme, para que el cráneo crezca de una manera armónica. Muy pocos bebés quedan con una plagiocefalia por deformación y eso sucede solo en los casos en los que los papás no acataron las indicaciones de movimientos continuos o de posición cuando el bebé duerme o cuando está acostadito. Entonces, esa de deformación por posición es más común postnatal, aunque les digo si ha habido casos congénitos. Sin embargo, si yo me encuentro la plagiocefalia de forma anterior, como médico lo primero que tengo que pensar es una craneosinostosis, porque es muy difícil que incluso aunque sea congénita, el bebé haya pasado tanto tiempo presionando su carita, ¿ok? O el área de su frente. Tendría que haber estado, por ejemplo, si este es el útero, una pared uterina, y esta es su cabecita, o tendría que haber tenido aquí embarradita su nariz, ¿verdad? O sea, pegada, o tuvo que haber hecho una inclinación, esta es su naricita y él así, que tuviera un enfoque muy fuerte para que esta área anterior del cráneo hubiera estado comprometida, por así decirlo, ¿ok? Entonces es muy difícil que el bebé permanezca así en el útero. Él generalmente se mueve bastante. Sí la hemos visto posterior porque le gusta recostarse. Vemos que el bebé comúnmente busca hasta la placenta para acostarse en ella, porque la usa como almohadita. Pero no hemos visto muy común esta posición porque no es nada cómoda. Es como estar inclinado sobre algo. Es como si ustedes se pegan a la computadora y en vez de pegar toda la frente quieren pegar toda la cara o hacen una flexión sobre su cuello tratando de tocar el manubrio del esternón y ahí se quedan un montón de rato con la frente pegada a un borde de la computadora o de la mesa, lo que sea. Son incómodos, así que eso no es común que suceda de forma anterior. Si la veo de forma anterior, debo pensar obligadamente que hay algo que hizo que esa sutura cerrara más de forma unilateral. Si es así, y esa es como lo estoy viendo unilateral y es anterior, piensen en una malformación y debo buscar las causas. Y estoy contactando ya en neurocirugía con estudios de imagen por lo menos simples. ¿Por qué? El tiempo que tenemos, muchachos, para actuar ante una craneosinostosis, ¿cuánto se imaginan que es? ¿De día? Son semanas, exactamente. A veces solo son 2 semanas, a veces tenemos hasta 5 semanas, 5 y ya me estoy tardando de que el bebé nace, ¿sí? Con las deformaciones no, esas con el paso del tiempo se van a resolver. Incluso si el bebé nació y se deformó en área occipital después de haber nacido, conforme él crezca y cambie el solito su posición, él solito va a ayudarle a su cuerpo a cambiarla. Estas plagiocefalias por deformación ocurren mientras el bebé no tiene un control sobre su cabecita, el sostén cefálico y la sedestación. Una vez que el bebé controla el sostén cefálico y puede sentarse solito, él ya cambia de posición para donde él quiere y ahí se soluciona. Si lo quiero solucionar antes, que eso es lo ideal es que los papás estén cambiando al bebé de posición.
o que mínimo lo acuesten de ladito y que los estén, digamos, o sea, intercambiando un lado con otro para que no se marque tampoco ni los lados, ¿ok? Cuando yo no veo una deformación, sino veo una malformación, tengo que considerar que si bien a los 5 años yo ya formé más del 95% de las neuronas, de las sinapsis neuronales, de las conexiones definitivas, de las conexiones de refuerzo, que hice ya mis grados máximos de plasticidad, hay que recordar que el cerebro crece en armonía con el cráneo. Si el cráneo se cierra muy tempranamente, el cerebro no puede crecer ni alcanzar el volumen para el que él está diseñado. Entonces nosotros también hemos visto que durante los primeros 2 años de vida y sobre todo durante el primero es cuando más habilidades cognitivas y de respuesta a estímulos externos creamos. Por eso el bebé nace súper cabezón, se mantiene súper cabezón los primeros años de su vida. Su cerebro está creciendo mucho en relación a su cuerpo. Entonces, cuando yo veo la craniosynostosis, tomo mínimo, por favor, radiografías simples, mínimo. Si estoy en un hospital de primer nivel, de segundo nivel, perdón, yo mínimo pido esas radiografías, ¿ok? Si puedo y le pueden hacer una resonancia magnética o una tomografía axial en reconstrucción de 3D para evaluar estructuras blandas y también para evaluar estructuras óseas, mejor, ¿sí? Pero si no, mínimo eso, y estoy llamando al neurocirujano para que venga a evaluar ese niño, porque lo que va a hacer neurocirugía es entrar con sus sierras a abrir lo que se cerró, ¿ok? El problema de abrir lo que se cerró, ¿cuál creen que es? Peligro de lastimar el cerebro. ¿Cómo? No alcancé a escuchar muy Peligro de bien. lastimar el cerebro. Claro que el cerebro queda expuesto al medio ambiente. Entonces, por eso ven que se les ponen a esos niños unos cascos. Y ahí andan con sus cascos hasta que no vuelva a cerrar la sutura. De ideal esperamos que esa sutura vuelva a cerrar en el momento, pero ha habido bebés que han tenido que entrar a más 2 cirugías del mismo tipo para cerrar la misma sutura, porque aún ya abierta se volvió a cerrar. Maestra, se le llama molde de escayola. Tiene distintos nombres, generalmente la conocemos como cráneo para protección cerebral, y ya tiene varias variantes, porque también se adaptan según el tipo de craniosynostosis. Ah, ok. Te mentirías, Eva, si te digo específicamente uno en particular, porque la verdad quienes manejan mejor el casco que se va a pedir son los neurocirujanos. Ellos que saben en dónde abrieron, pues. Ellos son los que lo indican. Son esos cascos en los que el niño parece astronauta. Porque son para toda su cabeza y las áreas laterales de la cara. Y sirven para hacer la protección al cerebro, porque el cerebro va a quedar expuesto del área sobre la que entró la sierra. Generalmente la mayoría de los neurocirujanos quieren operar a las 2 semanas de que el bebé nació. 2 semanas, 21 días, ellos dicen, hay que operar de una vez, porque sabemos que todavía los huesitos no terminan de soldar, todavía son huesitos un poquito más frágiles y el daño es mínimo para no lastimar una estructura futuro. Hay neurocirujanos que dicen, no, me voy a esperar hasta las 4 o 5 semanas, porque todavía no estoy tan seguro hasta dónde voy a cortar. Y lo único que pasa es que el niño se está vigilando muy constantemente. Desgraciadamente en el servicio público no pueden ir a cita constante, pero muchos en lo privado hasta quieren verlos cada tercer día, solo para ver cómo está creciendo el cerebro, porque sabemos que es muy importante, es el órgano maestro, así que hay que cuidarlo mucho. Con esta explicación les queda un poquito más clara el por qué encontraron distintos tipos de plagiocefalia que involucraban a un lado, a otro, una sutura u otra, o a un pedazo de una fontanela o a otra. Sí, maestra. ¿Sí? Maestra Brandon pregunta que Sí, si se maestra. llaman órtesis craneal. Sí, son órtesis craneales, así es. ¿Alguna otra? Yo puedo presentar o no te refería a presentación. Adelante, Cristi. Ok, me da un momento porque creo que se me cerró. Okay. Voy a dejar de compartir yo. Ay, Dios.
Tú me dices, Cristi, yo ya dejé de presentar para que puedas presentar tú. Perdón, se me fue la... ya empiezo a compartir, profesor. Cuando tú quieras, Cristi. Si se puede. Si no, lo dejamos para la clase que viene. Y contigo empiezo, ¿qué te parece?